Perfecto, listo, ya está grabando. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, para no perder ni un segundo de tiempo, vamos con todo porque tenemos muchísimo material, muchísimo. No creo, es más, no creo que hoy lleguemos a pasar todo lo que tenemos porque armamos una presentación a medida con mucho contenido. Quedan esos dos temas vitales que venimos diciendo desde el momento uno, que es todo lo que tiene que ver con la fijación de precio y todo lo que está alrededor de la fijación de precio y la distribución y todo lo que está alrededor de la distribución. Son muchas cosas interrelacionadas entre sí. Así que, si les parece, repetimos la misma dinámica de la semana pasada, que es que en algunos momentos hablará más Bani, en otros momentos hablaré más yo. Cuando uno de los dos está hablando, el otro está atento a responder por chat, ¿sí? Lo mismo Andrés con lo propio, cualquier consulta a los tres y nos vamos desmuteando y poniendo, ¿sí? Un poco para ser dinámico, que no queden cosas sin responder. Si les parece, voy a compartir pantalla. Tac. Bien, ahí se ve bien, ¿correcto? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir con un poquito de repaso del encuentro anterior. Lo voy a pasar rápido a propósito, le voy a ir hablando encima y ustedes van a decir, pero esos slides en sí no los vimos, sino que los fuimos poniendo teniendo en cuenta lo que fuimos charlando. Lo rico de estos encuentros es que a veces con las propias preguntas de ustedes vamos volanteando para un lado o para el otro. Pero van a ver que quisimos poner en orden un poquito lo que vimos. Habíamos dicho esta primera etapa de entender nuestro negocio, el tipo de proyecto editorial que hacemos, diagnosticar antes que todo y después como última todo lo que es la toma de decisiones que ya empezamos a decidir hacia el final del encuentro anterior y hoy vamos a seguir decidiendo estas decisiones de precio, de distribución y demás. Entonces, comenzamos por la parte de negocio, esto de que, cómo surgen los proyectos, la cuestión de que estoy en mi casa como editor, no disociado del lector en ese sentido, ¿sí? La vinculación del marketing. Pasamos un poquito esta cuestión de mirar a la gente. eh, Acá traemos cosas no solamente del marketing, de las ciencias empresariales, sino también de la psicología, psicología social, con esta cuestión de mirar, identificar estas necesidades, deseos, expectativas y querer satisfacerlos. Esta cuestión de intentar llegar todo el tiempo al deleite, como decimos nosotros, pasando de la insatisfacción hacia el deleite. Y esto como lo central de diferenciarse, ¿sí? Distinguite o extinguite, estas frases potentes que para hacerlo tengo que tener en cuenta a la gente y a los competidores. Entonces, con esa introducción de que tenemos que diferenciarnos fuertemente, pasamos a mirar, por un lado, a los consumidores, que vendrían a ser los lectores, entonces, cómo leen las distintas situaciones, y acá habíamos dicho que tenemos que estar alerta todo el tiempo. A partir de acá, si no lo vienen haciendo, quiero que se chipeen para empezar a mirar todo el tiempo cuándo, cómo, quién, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras parejas, hábitos de día, de noche, en el colectivo, con un Kindle, de a ratos, subrayo, este de acá me gusta mucho, ¿sí? Cómo nos vinculamos, qué es lo que hacemos. Fíjense que a partir de acá después surgían decisiones como, ¿se acuerdan? El tipo de papel que le pongo. Bueno, todo surge de acá. Todo surge de ver esto, ¿sí? Cómo leen, cómo se vinculan, cómo se relacionan con estos objetos físicos o no físicos, ¿sí? Yendo jugando un poquito con eso. Jugar con los soportes, audio también, nada, meten un poquito, ¿sí? Además de mirar a los lectores, y en estos puntos que acá son las definiciones de mercado, de segmentación, cómo está compuestos, las audiencias, todas esas cosas, también dijimos, bueno, no estamos solos y hay que mirar la competencia. Entonces, charlamos un poquito al respecto, ¿sí? Entonces, pusimos como por ejemplo el libro de Poe y bueno, los distintos competidores que tengo, otras editoriales distintas que hacen libros de Poe o cuentos macabros o narraciones extraordinarias o terror o romanticismo como sea que lo estoy definiendo. Además de todos esos competidores con los que tengo la obligación de observar y estar atento, citando algunos autores como, no sé, como Michael Porter, por ejemplo, vamos con un concepto de competencia ampliada, donde no solamente veo las editoriales que hacen libros, sino otros que satisfacen las mismas necesidades
con otro tipo de productos, ¿sí? Juegos, películas, series, ya que incluso la línea finita de los libros digitales y audiolibros, si son o no son, ¿sí? Un poquito sobre eso. Incluso también, siguiendo esta teoría, ver empresas que hoy no compiten, pero que pueden llegar a competir con nosotros si tuviesen la capacidad de hacerlo y la voluntad, ¿sí? Como es la categoría de competidores potenciales. Con todo eso, me hago una idea de este diagnóstico, mirando a los consumidores y mirando a los competidores. Después de esto, fuimos decir, bueno, y ahora que ya estoy mirando un montón de cosas, empiezo a hacer. Ese hacer libros, podríamos decir que es tomar decisiones, distintos tipos de decisiones, pero además de esta cuestión estratégica de qué tipo de libros voy a hacer, a quién, cómo me diferencio, empezamos con decisiones específicas de hacer el libro. Podríamos vincularlo con la teoría de decisiones de producto o incluso también trayendo marco teórico como teoría de diseño de productos, de las industrias digitales, de videojuegos, podríamos decir que también son decisiones de UX. Entonces, vamos a ver que este marco teórico nos permite todo tipo de libros. Entonces, ¿qué es lo que vimos en el encuentro anterior? Bueno, además de lo básico que está en el medio, ir metiéndole un poquito más de onda, más diferencial. Estas cuestiones de, citando autores como Levitt, pero Kotler tiene un gráfico equivalente y demás, esta cuestión de cómo llegar a ese producto aumentado, esa diferenciación para generar ese deleite. Partimos de este libro. Hicimos un poquito de ingeniería inversa con todas las decisiones que se podían tomar acá. Vimos de la tapa, la encuadernación, el bordecito de los libros, los autores, la traducción, quién lo ilustra. Jugamos un poco con eso. Con esa reflexión nos fuimos fuerte a esta cuestión de que tengo que tomar mis decisiones. Todo lo que yo no haga lo va a hacer otro. Entonces las decisiones se toman por acción o por omisión. Lo que no decidís se decide solo. Este es un ejercicio que hacemos como para que tenés que definir todo el olor del libro, el peso, cómo es. Entonces, jugamos con los tipos de productos a los cuales se pueden hacer, es muy amplio, ¿sí? Y esto vimos que se pueden hacer, no sé, con libros de narrativa, pero también con libros técnicos, ensayos, una historieta, un libro digital, una publicación periódica, incluso pensar en ir más lejos con aplicaciones, ¿sí? Eh, audiolibros, fuimos muy potentes entre los tipos de cosas que tenemos que decidir cuando hagan sus proyectos, podemos decidir lo que dijimos la semana pasada, las podríamos clasificar con que algunas son decisiones de materialidad, ¿sí? El lomo, el papel, la caja, la tipografía, el nivel de blancura del papel, de espesor, bueno, jugando con un poquito de todo eso, si tiene sobrecubierta, si tiene un capitel, jugando, ¿sí? Pero también podríamos decidir decisiones de contenido, por así. ¿Quién es el que lo escribe? Nos permitimos el lujo de poner al escritor emblemático de Argentina, ¿sí? Em, este caso que dijimos, bueno, también de contenido, ¿quién lo traduce? Como jugamos la vez pasada, tanto con el de Vivimos como este de Alianza, habíamos dicho que fíjense la importancia del traductor, que lo ponen hasta en la tapa, ¿sí? O también parte del contenido, por ejemplo, quien lo ilustra. El mismo caso. Es tan importante el ilustrador que lo ponen bien grande en la tapa, arriba de todo, ¿sí? Como autor de la obra. Entonces, lo mismo con estos casos, vemos jugando, mismo libro, fíjense, este Harry Potter 1 cómo le van cambiando decisiones de contenido, de diseño y demás con cada una de las casas, ¿sí? Soy de Slytherin, ¿sí? Jugando un poquito con eso. También habíamos visto oralmente, cuando hablamos de los nenes chiquitos, que tenemos que pensar el producto en sí, pero en situación de usabilidad. Linda palabra para que la tomen. Entonces, por más que hacemos los productos ideando escenarios como este, la prueba está que jamás vimos un chico leyendo un libro de este modo, sino que es más parecido a esto o incluso este de acá. Entonces, cuando tengo esa situación de usabilidad, habíamos dicho que hago el borde redondeado, por ejemplo, para que no se lastimen un ojito, o lo hago de algún material no solamente flexible, porque el papel es flexible, sino resistente, por ejemplo, al líquido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron que el papel tiene
Es muy fuerte. Una hoja muy finita de papel es fuertísimo. Ustedes agarran un libro, lo toman de una hoja sola, se puede sostener incluso un libro pesado, solamente teniéndolo de una hoja finita, finísima, el libro se sostiene. Pero guarda que esa hoja esté húmeda, ¿sí? Si esa hoja está húmeda, el papel se deshace, ¿sí? Se dobla todo y se deshace. Pensemos desde un papel higiénico que está diseñado para eso, pero un libro común que tenemos nosotros también se empieza a romper. Eso es por una cuestión química que tiene unión química de puente de hidrógeno, se llama, que es un tipo de unión tipo la covalente, pero tiene un nombre distinto que con el agua se separa. Yo no pido que sepan de físico-química, quiero que sepan de la usabilidad, que sepan que si el libro se va a mojar porque lo llevo a la playa, lo llevo a la pileta, porque estoy cocinando y lo tengo encima de la mesada para copiar una receta, puede ser que el libro se humedezca. Entonces capaz que tengo que cambiarlo de materialidad. En lugar de un papel obra, una ilustración o, ¿por qué no?, una página de goma, de plástico o de tela, como es en los libros infantiles. ¿Sí? Entonces ahí jugamos mucho con eso, ¿sí? De esta usabilidad en las decisiones de producto. Mismo caso, un chico que lleva los libros al colegio, entonces pensemos, hago mi libro de matemática, hago mi libro de naturales, hago mi diccionario. Sí, está bien, pero vos pensás el libro de a uno, pero pensé en el chico que tiene que llevar eso a la escuela, ¿sí? Entonces, pienso en la usabilidad. Desde ese lugar, exagero con el dibujo de la mochila, ¿cierto? Pero pensar en hacer las cosas más compactas, aplicaciones, chiquitos, todo el tiempo pensando en el libro en situación de uso. ¿Alguna duda hasta acá? Esto fue resumen del encuentro anterior. Todavía no empezamos con los temas nuevos. Si tienen dudas, es el momento. Lo mismo, Andrés, si querías preguntarnos algo a Vani o a mí de esta primera parte de diagnóstico y decisiones de producto, de usabilidad, es el momento. No, por mi parte hasta aquí vamos bien. No sé si alguien aquí en la sala tenga alguna duda. Es que tengo alumnos también aquí en sala, pero no, dicen que todos estamos bien. Entonces, y no veo ninguna mano Perfecto. levantada ni chat. Así es que, si te parece, pues le pegamos Dale, a lo que sigue. sigamos. Como bien, recién fuimos rápido porque fue el tema que ya vimos, pero teníamos ganas de estructurarlo para que vean, a pesar de la charla, todo lo que habíamos visto el encuentro pasado. Bien, ahora vamos a hablar de la situación de costos, de decisiones de precio y decisiones de distribución. Va a ser más amplio. No va a ser costo solamente, va a ser precio, decisiones económicas, financieras, de valor. Vamos a ver distribución, logística, puntos de venta, librerías y demás. Es muy ambicioso, es muy factible que por tiempo no lleguemos. Lo que no vemos hoy lo vemos en el encuentro que viene. ¿Sí? Pero acá ya tenemos como para ir abriendo temas e insistimos, ¿sí? Ahora sí, vamos a la velocidad que ustedes quieran. Bienvenido sea que alguno levante la mano y nos diga, mira, en mi proyecto editorial pasa esto, ¿cómo sería? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace eso en México? ¿Cómo se hace eso en Argentina? Bienvenido sea que dialoguemos entre las distintas situaciones y realidades y mercados de cada uno. ¿Sí? Bueno, yendo con eso. Vamos a empezar con esta primera parte de costos y precios, vamos un poquito con eso. Entonces, a ver, acá pusimos esto de el concepto de riesgo, es imprescindible tenerlo, ¿sí? No es una ciencia exacta, editar tiene lo suyo, entonces, ¿cuáles son estos riesgos? Vender por debajo del punto de equilibrio, producir cantidades insuficientes, digamos, hacer mucho o hacer poco, poner un precio que no funcione, ese que no funciona puede ser que sea demasiado alto, que sea demasiado bajo y que no me alcanza para cubrir. No llego a pensar en mis costos, no me di cuenta cuáles eran la totalidad de mis costos, pensé que el único costo que tenía era el papel y no me di cuenta de todos los costos ocultos que hay, ¿sí? No darme cuenta que entre estas decisiones de números, entre comillas, tenía que pensar en los derechos. Entonces, ¿qué hago con los derechos de autor, de A, derechos de autor? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación contractual? ¿Es un adelanto? ¿No es un adelanto? ¿Es un porcentual? ¿Es una regalía fija? ¿Lo pongo? ¿No? Bueno, olvidarme con eso, ¿sí? Este, no darme cuenta que está directamente relacionado esto con las otras decisiones, como por ejemplo la de distribución, no son temas distintos, por eso Andrés nos pidió que los pongamos juntos en este seminario. Entonces yo no puedo pensar mis precios si no tengo en claro mis canales de venta, porque cada uno va a tener una situación, ¿sí?
una lógica de negocio distinta y posiblemente en alguno tenga que dar porcentajes a uno, a la cadena, distintos, venta directa, más o menos intermediarios. Entonces, Vani, yo voy rápido, pero mete lo que quieras, ¿eh? Dale, Vamos, dale, sí, 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 sí. Ahí vamos, vamos. vamos fuerte con esto. Entonces, ¿cómo reducir estos riesgos? ¿Hay algún modo? Y bueno, sí, metemos un poquito de técnica. Es infinito, pero metiendo alguna cosita podemos hacer cosas, podemos decidir, podemos planificar previamente. Entonces, esta cuestión de decisiones administrativas, herramientas de gestión, como dijimos ponerlo. Entonces, podríamos, ¿sí? Pensar además de los costos en la fijación de los precios, como digo acá, tener una buena determinación de costos, negociar los derechos, ver anticipos, usar algunas herramientas como los famosos escandalos, por citar alguna, pensar en dónde lo voy a vender, para eso pensar en los puntos de venta y por consiguiente en los canales de distribución, pensar en sistemas de impresión, en tiradas, ¿sí? En pensar en si voy a hacer una tirada única, si está pensada por una reimpresión, si es físico, si es digital, obviamente, ¿sí? Presupuestar, planificar, bueno, jugando un poquito con eso. Entonces, en un ratito vamos a ver cómo fijar un PVP. PVP es precio, valor público y demás, es el precio final que tiene un libro. Entonces, cosas a tener en cuenta, costos, descuentos, regalías, cuánta plata quiero que me entre, mi margen de contribución, el libro, el proyecto, el negocio, las características del libro, cuál va a ser su ciclo de vida, ¿sí? Esta cuestión que dijimos al inicio de mirar a la competencia y también esta competencia en un sentido amplio, también pensando en estos productos sustitutos, jugando un poquito con eso, ¿sí? Entonces, de todo esto como introducción a esta cuestión numérica, costos, números, situación y demás, vamos a empezar a jugar un poquito con los costos imprescindibles, ¿sí? Bien. A ver, importancia de pensar en los costos. Por un lado, esta cuestión de lo necesito para tomar decisiones, entonces producir o comprar, incorporar ofertas, suprimir líneas, reemplazar máquinas, comprar o alquilar, fijar un precio, evaluar. Son las cuestiones para las cuales me puede servir esta cuestión. ¿Para qué importa hablar de los costos? ¿Sí? Esto todavía es como para abrir cabezas. Bien, detengámonos acá. Este es un cuadro posible a todo lo que nosotros hacemos, le sacan fotos, capturas y demás. Pero acá quiero que nos detengamos. Esta es una clasificación posible. Hay más. No se acaba acá. Cada proyecto editorial tiene una estructura de costos diferentes. Punto. Vamos de vuelta. Cada proyecto editorial, si es una revista, es un libro, es una colección, es un nuevo proyecto, es nacional, internacional, multinacional. Cada proyecto va a tener una estructura de costos diferente. Es híbrido. Hago libros, hago ebooks. ¿Qué tipo de ebook hago? ¿Hago un PDF? ¿Hago un EPUB? ¿Hago una aplicación? ¿Hago un PDF enriquecido? ¿Un EPUB 2, 3? Bueno, cada uno va a tener una lógica diferente. En lo personal, siempre decimos, no soy muy aristotélico que digamos, no soy fan de las clasificaciones duras, ¿sí? Pero sí las clasificaciones sirven como para estructurar conocimiento y empezar a abrir cabezas, ¿sí? Entonces, podríamos clasificar los costos, lo que me cuesta hacer las cosas, en algún tipo de clasificación. Acá les sugerimos una. Por ejemplo, pensar costos directos que estén directamente relacionados con el producto, con el libro. Recuerden, cuando digo libro, estoy diciendo libro, ebook, revista, audiolibro. Digamos libro para no perder tiempo. Entonces, los costos directos, directamente relacionados con este libro, y los costos indirectos, más estructurales, ¿sí? Son indirectamente. Por ejemplo, típico alquiler, ¿sí? Entonces, vamos con cada uno. Estos costos directos, ¿sí? Hay algunos que son más fijos y otros variables. ¿Qué significa fijo y variable en esta clasificación de costos? No confundir nunca con que fijo es el que se mantiene igual y variable es el que cambia. No confundir con eso.
porque en países como el nuestro, de muchísima inflación, los precios cambian todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, no pensar que fijo o variable tiene que ver con si cambia o no cambia. El concepto teórico está directamente relacionado a que es fijo o variable si está directamente relacionado al volumen de producción. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si yo hago 1000 libros, no es lo mismo que si hago 2000 libros. Esa cuestión de que cambia el volumen de producción, hay números que van a cambiar, hay costos que van a cambiar. Por ejemplo, el papel, la impresión. Esos van a ser los costos variables. Hay otro tipo de clasificación que son los que los pago una sola vez. Y acá hago una salvedad. Diversos autores, diversa bibliografía, van a poner como costos fijos también, por ejemplo, los del alquiler, que no está directamente relacionado al volumen de producción, ¿sí? También es un tipo de costo fijo. Eso los vamos a separar y hay una subclasificación que vamos a ver en unos minutos que hay abajo con los costos indirectos. Pero pensemos en un proyecto. Pensemos que hago un libro, ¿sí? Voy a sacar un libro. Voy a hacer este libro de acá, que es el que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Vamos con el uno. Uy, aguante poco. Sí, vamos con este. Perfecto. Cuando yo hago este libro, hay algunas cuestiones que voy a, entre comillas, pagar una sola vez. El registro, por ejemplo, el ISBN, el International Standard Book Number, ese numerito que es como el documento, el DNI del libro. En cada país hay una agencia que tributa. Por ejemplo, para los que son de Argentina, acá es la Cámara Argentina del Libro, donde voy, yo pago eso una única vez, tanto si hago un libro, si hago 10, si hago 1000 o si hago 10.000. ¿Sí? Al mismo tiempo, cuando yo le pago a un editor, a un traductor, a un ilustrador, acá, en este caso, a Lancôme, le pagaron una vez un monto independientemente de la tirada del libro. Al traductor, en este caso Cortázar, no está vivo, pero a sus derechohabientes, a los dueños de la traducción, le pagaron una única vez. ¿Sí? Todo eso, diseño, diagramación, todo eso se paga una vez. Las pruebas de producción, por ejemplo, pruebas de color, pruebas de impresión, pruebas de maquetado, yo las pago una sola vez, independientemente si hago un ejemplar o 10.000. En cambio, hacia abajo, ¿sí? Los costos variables, esos va a depender según el volumen de producción. Entonces, por ejemplo, acá les pusimos los industriales, los de hechura, los de impresión, los de producción, distintos sinónimos, que vamos poniendo, ¿sí? Papel, impresión y demás. Los autorales, que son los derechos. Y acá hago un asterisco gigante, ¿sí? Gigante. No es el foco de esta clase, pero ya que estamos, está bueno que lo sepamos. Hay diversos modos de pagar la autoría de los libros, ¿sí? Al escritor, por así decirlo, hay como dos grandes modos de pagarle. Uno es un modo porcentual, donde yo le puedo decir, bueno, te voy a pagar un 10% del precio de tapa de cada ejemplar vendido. Con esos números así exactos, es un modo muy tradicional de comercializar libros, ¿sí? Puede ser 10% del bruto, puede ser 10% del neto, puede ser 8%, 12%, 15% como una cosa de locos, 5%, ¿sí? Pero en eso se mueve una cuestión porcentual. Distinto es el caso que cuando yo compro los derechos, eso se puede hacer. No los compras para siempre, sino que los compras por un tiempo, por un soporte, por una región y demás. Haces la compra de esos derechos tanto para la autoría, digamos, la paternidad de la obra, de los textos, de las palabritas, de las ideas. En este caso no se pagaría porque es Poe, que es de dominio público, pero si hubiese sido otro escritor, tanto para eso como a los otros creadores intelectuales de la obra, como por ejemplo los ilustradores. Entonces, habría que revisar acá el caso cuál es el contrato que tiene Edelvives con Benjamin Lancôme. Si lo hubiesen pagado una sola vez, van los costos fijos que dije de arriba. Si le pagasen, como se le paga a muchos ilustradores, un porcentual de la obra, iría acá abajo. Iría con este que dicen autorales derechos.
Por eso dije que depende de cada proyecto editorial. Por ejemplo, yo edito libros infantiles, debo tener, no sé, 1000 libros editados distintos en mi vida, donde la inmensa mayoría de los escritores, la inmensa mayoría, fueron a porcentaje del precio de tapa, la inmensa mayoría. A algunos otros les pagué los textos, porque eran capaz que adaptaciones, cuentitos de 16 páginas, donde a todos nos era más económico, más rentable por el tipo de conversación, le pago de una, todo junto y la persona contenta. Con las ilustraciones lo mismo, la inmensa mayoría, compré las ilustraciones con los contratos, ¿sí? Pero hay algunos pocos que fui a porcentaje de, entonces mi estructura de costos tenía autor tanto, ilustrador tanto, ¿sí? Hace poquito, Vani, con vos hicimos uno que tenía estas Sí. características, que tenía ilustrador y escritor con distinto porcentaje en ese caso. Y después tenemos abajo estos que dicen comerciales, ¿sí? Comisiones, promoción y demás. Que eso, de vuelta, dependiendo de la estructura de la empresa, podrían llegar a ser fijos si es siempre lo mismo con el libro, o variable dependiendo muchas veces. Pensémoslo así, ¿sí? Hay acciones comerciales que lo hago con los libros en el punto de venta, ¿sí? Dependiendo cuántos libros, más voy a necesitar. Si ese es el caso, estoy hablando de algo variable, porque está atado el volumen de producción, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy a muchos puntos de venta porque tengo un libro muy grande, vamos a poner una tirada muy grande, de 20.000 ejemplares, ¿sí? Una tirada muy, 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 muy grande, ¿sí? Entonces, con 20.000 ejemplares necesito más equipo comercial, en ese caso pasa a ser variable. En cambio, si fuese el equipo fijo que hace, no sé, las redes, por así decirlo, haciendo 1 o 10.000 ejemplares, lo mismo en ese caso sería parte de los fijos de estructura de mi personal mensualizado, ¿sí? Parte del staff de la editorial, que no importa si hago un libro 10, si el libro tiene 10 ejemplares de tirada o 10.000 ejemplares de tirada, ¿sí? Luego de toda esta inmensa familia que dije de los costos directos, pasamos abajo a los costos indirectos. Son costos que son necesarios, son parte de mi proyecto editorial, pero no están atados al volumen de producción, ¿sí? Por ejemplo, alquileres, impuestos, no sé, la luz. Hay un montón de gastos que van de esta manera. Ojo con estos porque si me va mal y no vendo ni un solo libro, los tengo que pagar igual, ¿sí? Entonces, acá depende de la estructura, ya les digo, yo, Pablo, en la mayor parte de mis estructuras suelo poner los sueldos de esta manera, ¿sí? Los sueldos fijos, por ejemplo, el personal administrativo, ¿sí? Otros honorarios que están directamente relacionados a los títulos, donde a veces contrato mucho freelance y demás, los pongo, por ejemplo, en mi caso, eh, promotores y vendedores los suelo tener mensualizados como un costo indirecto ahí abajo. En cambio, diseño, edición, traducción y demás lo tengo como un costo fijo, digamos, ahí arriba, atado a cada obra. Casi todos los contrato de manera freelance. Insisto, esto es una estructura posible, pero acá lo bueno es que empiezo a ver lo que también se les dice costos ocultos, que hay más cosas que tengo, ¿sí? Capaz que decir, bueno, los matafuegos, ¿sí? El- la desratización del depósito. Bueno, ¿eso dónde va? En algún lado tiene que ir. A lo sumo de manera indirecta, pero lo tengo que meter de algún modo. Porque si no, pienso, no, el libro me sale, lo hago barato. No, tiene que estar, ¿sí? El juicio de un empleado que me hace por tal o cual. ¿Dónde entra eso? En algún lado tiene que entrar. Entonces, los ejemplares rotos, ¿sí? Se rompió un libro, no se vende. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Entonces, todo eso en algún lado lo tengo que meter. Las dotaciones de obsolescencia, eh, distintas cosas que yo tengo que pensar. Es esto, la primera vez lo van a hacer correcto, se van a avivar de poner bien los números, pues les van a faltar cosas. Me juego a que les faltan cosas. Con el tiempo, esto va siendo un Excel que van ampliando y van cada vez más sincerándose con su estructura de costos. Bien. Bueno.
el concepto de costo por demanda, lo que se pide, ¿sí? Esto que estamos viendo, la parte de la producción, la encuadernación, eh, el tactilado y demás. Bien, vamos a otro concepto que es el concepto de escándalo, ¿sí? No sé si lo escucharon nombrar alguna vez, y acá a ver, es una herramienta engañosa, ¿sí? Útil, yo lo uso todo el tiempo, pero, y hago un pero muy, 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 muy grande. Hay gente fanática de los escándalos que por mirar solo los escándalos deja de ver lo que vimos en el primer encuentro. Entonces me parece mucho más importante mirar a tus lectores, mirar a la competencia, que estar mirando un Excel y numeritos. Conozco mucha gente que se ha perdido, se ha obnubilado en su Excel y que se olvida de que tiene que hacer libros, que los libros tienen que estar buenos y que los libros tienen que generar ese deleite que, insisto, vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué es este escándalo? Escándalo es un proceso contable orientado a determinar el PVP, el precio, el margen de contribución, la plata que me entra, ¿sí? Y la composición de los costos. Entonces me fijo la estructurita entero. El costo, lo que quiero ganar, ¿sí? Meto un poquito de todo eso para que me dé un precio. Entonces, como para tener en cuenta todo. Es esto mismo pasado a una cuentita. Entonces, esta es una cuenta posible, pero insisto, no es el centro de esta clase, cada uno va a ser distinto, no hay un único escándalo, cada estructura editorial va a tener uno distinto. En este caso, solo para ilustrar, solo en este caso, fíjense cómo voy pensando en los ingresos, digamos, lo que me entra, la plata que entra por cada libro, ¿sí? El costo, ¿sí? Y con las dos cosas, la plata que sobra, si da positivo. Con esto yo me puedo dar una idea de decir, bueno, por ejemplo, les digo en este caso mío, aquí en Argentina. Históricamente, mi estructura de costos, parte de mi escándalo me dice que la, la producción, ¿sí? Esa parte variable de impresión, históricamente en Argentina es dependiendo de la tirada, 30 y largo por ciento. Es muy caro, el papel es muy caro, eh, comparativamente. eh, es un históricamente 38%, 40% y más. En este momento, por crisis de falta de papel a nivel internacional, sobre todo regional en América, mucho más en América del Sur, y que también tiene que ver con estructura monopólica de ese tipo de insumo, que es el papel, sobre todo el papel prensa que se utiliza, en este momento cambió la estructura de costos y en este momento más o menos está en un 54% lo que me sale de la producción. ¿Eso qué significa? Que al haber movido ese porcentaje, si muevo todo, si se encarece, si muevo todo proporcionalmente, cuando muevo todo, también para seguir teniendo un margen de contribución, es decir, la plata que quiero que me gane, me iría, elevaría el PVP, elevaría el precio. Entonces, de esa manera no quedo competitivo, quedo muy caro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo analiza y empieza a ver dónde puedo sacar, qué puedo ahorrar de mis costos, bajo rentabilidad y demás. Andrés, ¿querías comentar algo? Que te vi como loco con este tema. No, 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 justo que me está gustando mucho esta parte y creo que esta idea, esta forma de verlo, de pronto demasiado estructurada, creo que ayuda mucho a entender las enormes diferencias que hay para sacar un precio al final, ¿no? Y para decidir si publicas, porque bueno, estás hablando de tirajes grandes, de 1.000, bueno, de 20.000 ejemplares, pero ¿qué hay cuando hablamos, por ejemplo, ya no de un Edgar Allan Poe, sino estamos hablando de un libro de poemas? De una joven promesa que todavía no es promesa, ¿no? Sino que es su primer libro y que quiere publicar. Entonces, ahí estos precios tienen obviamente me refiero aquí probablemente a un proceso incluso de autopublicación o una editorial pequeña, independiente, muy probablemente, El- que tiene que la, verlo de la- una manera. la lógica es la misma. A veces me pasa, porque con Vani hablamos todo el tiempo, con colegas, con editores, que a veces hay editores que por estar muy tirados al polo cultural, por citar a Bourdieu, ¿sí? Se olvidan de todo esto y que piensan que no.
No tengo que ver, el Excel es mala palabra, porcentajes, números no me gustan, la palabra escándalo no me gusta. La verdad que si sos un poeta que se autopublica y que tiene una tirada de 50 ejemplares, esto es imprescindible. Punto. Es así. Tenés que conocerlo y saberlo. Porque en un ratito vamos a ver, según los diferentes proyectos, eh, cuando tomes decisiones, capaz que no decidís distribuir en un montón de librerías si tenés 50 ejemplares. Me parecería una mala decisión. Capaz que te conviene venta directa, ir a eventos o algo por el estilo, pero tenés que conocer tus costos. Tenés que conocer tus costos para saber a qué precio le ponés y si querés ganar plata, ¿sí? O no. Ojo, ¿eh? No siempre tenemos que ganar plata. Para mí, en un ratito vamos a ver que a veces puedo decidir mis precios con otros objetivos, que está buenísimo eso, está buenísimo. Cuando digo, no sé, capaz que quiero poner un precio para que me conozca más gente. Me encanta la idea de que un poeta tiene ganas de ver si pega una onda y si lo contratan de otra editorial o porque tiene una vocación artística y quiere que su arte se escuche, ¿sí? Me parece bárbaro, ¿sí? Pero de vuelta, estos son herramientas, no son fin en sí mismos. Nadie tiene ganas de hacer un cuadrito y ver porcentajes y ver siglas, ¿sí? Pero son herramientas que te sirven para que tu proyecto editorial sea viable, ¿sí? Vamos a ver ahora los conceptos de fijación de precio. Y después, estoy hablando mucho, Vani, vos mandate cuando quieras, ¿eh? Mirá que yo meto fuera de borda y voy con todo. Bueno. Vamos a ver ahora, atadito al tema que vimos de recién, vamos a empezar a hablar de precios. ¿Sí? Entonces, esto es un montón, pero a ver, no quiero cruzarlos nunca, 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 nunca por un pasillo de una feria de Buenos Aires, de una feria de Guadalajara, de Ciudad de México, en los pasillos de la UBA, en los pasillos de la UNAM, diciéndonos que los precios se definen según costo más utilidad deseada, ¿sí? Costo más la plata que quiero ganar. Los mato si piensan eso, ¿sí? No, 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 no. Ahora, ¿tengo que tener en cuenta mis costos? Sí, acabamos de hablar un montón de minutos de los costos. Está bárbaro. Tengo que conocerlos al detalle. Cuanto mayor clasificación tengas, mejor. Pero la verdad que tengo que tener en cuenta un montón de cosas más. ¿Sí? Ese montón de cosas más, por darle una forma, nosotros establecimos esto que decimos acá que había que tener en cuenta cosas de adentro y de afuera, factores internos y externos. Acá no lo digo, pero estoy citando a Kotler, por decir unos clásicos y demás. Entonces, las cuestiones de, de adentro van a ser los de línea punteada y las de afuera los celestitos de la línea entera. Entonces, ¿qué es el afuera que tengo que tener en cuenta? Y mi competencia, sin duda. Si yo voy a poner un libro a $8, ¿cuánto lo ponen a los demás? 10, 5, 2, 8, 850, 8000. O sea, tengo que tener en cuenta mi competencia. Y mi competencia en sentido amplio, no solamente los competidores. Como ya vimos la semana pasada, estaría bueno ver, bueno, ok, si la gente quiere, no sé, entretenerse con mi libro, ¿qué otro modo tiene de entretenerse? ¿Cómo puede usar este producto sustituto? Al mismo tiempo, marco legal. Venimos, contábamos con Andrés al principio, venimos con Vanina de un congreso. Hoy, literalmente hace una hora, estábamos en un congreso donde uno de los temas era qué se hace con la ley del libro, la ley de protección, la ley de precio fijo, de precio único. Entonces, tengo que tener en cuenta el marco legal. Cada país tiene una situación distinta. Veníamos con Vani analizando cómo era en Argentina, cómo en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, cómo era en México, ¿sí? Exactamente, porque cada ley dice, bueno, el libro se vende al mismo precio. Otros te dicen, sí, pero del libro físico, del digital no te digo nada. Otros te dicen el mismo precio por siempre. Otros te dicen solamente por 2 años o por un año y medio. Entonces, cada uno de esos puntos lo tengo que tener en cuenta. Otros te dicen los libros comercializados en el país. Otros te dicen los libros producidos en el país. No es lo mismo.
los libros editados en México que comercializados, como por ejemplo un libro importado de Argentina. Albani, seguí vos, así Dale, toma dale. agua. Sí, no, en ese marco, bueno, una de las cosas que estuvimos analizando era esta cuestión de la ley del precio único para los libros, que, bueno, está un poco en debate, ¿no? Porque lo que justamente se debatía o se conversaba en el congreso en el que estábamos es el hecho de que, si bien existe, hay un montón de vías por las cuales esa ley está un poco alterada en su aplicación, ¿no? Una de las expositoras daba el ejemplo de un libro que ya había estado investigando justamente para esta cuestión y claro, hay canales que no respetan, digamos, esta ley y eso, por supuesto, que trae una complejidad en la comercialización en todos los canales. No sé vos, Andrés, si tenés algo en relación con eso ahí en México. Nosotros estuvimos mirando justo con Pablo a ver qué pasaba con la ley del Claro. libro ahí en México y entonces por ahí tengas alguna actualización Acá, también. acá en México me tocó estar incluso en la discusión cuando se hablaba de implementar la ley. Tenía toda la buena intención y pensamos inocentemente que eso iba a estandarizar los precios hacia la baja y lo que hizo fue estandarizar los precios hacia la alza. Esto quiere decir que la ley del precio único, en el caso de México, donde pues hay grandes cadenas de librerías, muy grandes, y se dedicaron más bien a ponerse de acuerdo hacia la parte de arriba y no hacia la parte de abajo, a encontrar un punto medio que permitiera a las librerías pequeñas o a las distribuidoras pequeñas realmente tener una posibilidad de competencia. Y desde luego, para el caso de los lectores, pues fue contraproducente. ¿Por qué? Porque los precios ahora de los libros, pues un libro promedio de Alfaguara debe de estar en unos 300 pesos, que esos son cerca de $15, un poco más, ¿no? Ah, Entonces, pues bueno, $15 ya no es el precio tan cómodo para la compra por ejemplo, de un estudiante que compra una novela, ¿no? O sea, se convierte ya en un ah, artículo, pues casi de lujo, ¿no? Casi un sí, artículo. sí, 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 sí. Sí, no, interesante porque, bueno, también lo que vos planteas como aspectos que ves negativos son los mismos que se plantearon acá, ¿no? La cuestión esta de Sí. precios altos, la poca observación acerca del objeto cultural que tendría que tratar de motivar la compra, digamos, la llegada a más lectores, digamos, ese tipo de cuestiones, que es más o menos lo mismo que planteas vos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es como un debate sin conclusión, porque de alguna manera también, si bien se dieron ejemplos de otros países en donde hay otras normativas, en este caso pareciera que cuando no estaba aplicado no había posibilidad, digamos, de una regulación bueno, nada, siempre hay quienes salen más beneficiados que otros Claro, claro. y en el Fíjate medio que, bueno, incluso acá llegó a pegar tanto que incluso esto se jaló a las librerías de segundo uso. O sea, estas librerías que aquí tenemos mucho. O sea, tú podías ir a la calle Donceles, una calle en el centro de la Ciudad de México, y salir o sea, con llevar $10 y traer 20 libros. Ahora llevas $10 y no traes nada, ¿no? no Ya traes nada, claro. incluso te Sí, sí, sale sí, más barato ir a la librería a comprar el libro nuevo que puede ser que tenga una oferta en ese momento, ¿no? claro, claro. Pero sí, sí, o sea, resultó ventajas y desventajas, como todo, ¿no? Pero personalmente creo que no acabó siendo tan conveniente y ahora quitarlo lo veo imposible. Es difícil, claro, Ay, porque hay muchas políticas en juego que son difíciles de contrarrestar, ¿no? Sabes que ahí tiene una pregunta Erika. No sé si querés decirlo, Erika, en voz alta, porque la escribiste en el chat, pero te vemos ahí si querés participar o la leo yo, como vos quieras. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo Dale. están? No, mi pregunta para Andrés era porque habló de que fueron las grandes cadenas las que nivelaron los precios para arriba, pero mi duda surgió a raíz de por qué fueron las cadenas las que determinaron el precio,
si acá son los editores los que fijan el precio. Bien, a ver, primero, porque, y lo comentamos justo al principio, acá solamente tenemos una cámara de la industria editorial. Es la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, es una sola cámara que regula a todos los editores independientes, dependientes, multinacionales y todo. Y adivina quiénes son las cabezas. O sea, el presidente de la Cámara actualmente había sido ex editor de una editorial transnacional. Entonces, pues bueno, ahí eso no ayuda. ¿Sí me Lo explico? habíamos hablado nosotros, Andrés, no lo hablamos con eso. Sí. Por eso estaba ahí la Ah, pregunta. bueno, bueno, pues entonces me entienden, ¿no? El problema es que cuando se supone que deberían de ser los editores quienes fijan el precio, realmente no, realmente quienes fijan el precio, en este caso, son entre la cámara y los distribuidores, es decir, quien ofrece, o sea, quien lleva el libro ya directamente al lector. Porque tú puedes decirle al editorial, ok, mi precio máximo es este. Y cuando empiezas a ver las comisiones que te cobran y demás y demás y demás, acabas en números rojos. ¿No? Acabas en números rojos. Y es ahí donde, bueno, creo que ahora se regula de otra manera, pero sí, está así. Permítame un segundo, Adelante, adelante. completo una cuestión teórica y quiero que volvamos a este tema porque creo que es de lo más rico que podemos hacer. Termino la rueda en un segundo, pero que volvamos a la cuestión de la fijación del precio, de la ley del libro en los distintos países. Adelante, Fíjense, adelante. ¿sí? Porque justo eh, estaba con la pregunta de Erika, estamos hablando de quién gana esa pulseada, por así- esa cinchada, ¿sí? Entonces, fíjense que abajo del marco legal habla de capacidad negociadora. ¿Qué es eso? Capacidad negociadora es eso. ¿Quién tiene más o menos capacidad? Fíjense que abajo dice que, porque este debate, como ven, tiene muchas aristas. No es solamente tenemos que hablar de bibliodiversidad. Entonces, fíjense que no estaba preparado el slide para que vayamos para ese lado, pero fíjense cómo capacidad negociadora, tipo de mercado, situación socioeconómica, dice ahí abajo, del país que estemos hablando, el concepto de la demanda, la gente, de la elasticidad, si está atado, ¿no es cierto? Eh, si la demanda cambia según los movimientos del precio, ¿sí? Subir algún tipo de ente regulador, como es defensa del consumidor o algún otro elemento coercitivo. Y del otro lado, en línea punteada, están los internos de la editorial, de la empresa, de la organización que estemos viendo, donde están los costos, pero fíjense que también dice, ante todo, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Esto que decimos de que puedo tener un precio, ponerlo alto o caro para algún otro motivo. O sea, lo pongo alto para quedar como que es un precio muy top, ¿no es cierto? De calidad, por así decirlo, o lo pongo muy bajito para darme a conocer o hacer o destruir a mi competidor. Entonces, objetivos, costos, situación, mix de marketing que se le dice a que esté todo equilibrado. Entonces, que el precio tenga que ver con el tipo de distribución, con el tipo de libro. Claramente, este libro de acá, que es tapa dura, si cambio el producto, en lugar de hacer tapa dura, lo hago tapa blanda, va a cambiar el precio, ¿sí? Seguramente va a cambiar. O al revés, si viniese autografiado con una serigrafía hecha propia en un box de lujo, seguramente cambia el producto y también va a cambiar el precio, ¿sí? Y hay este concepto grande de diferenciación. Entonces, quería terminar con la rueda para responder, ¿sí? Que respondamos entre todos a la pregunta de Erika, que depende de un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, México tiene muchas librerías, pero tiene un nivel de concentración de esas librerías mucho más grande que Argentina. O sea, hay mucho, corregime Andrés, vos sabés mejor que yo, pero hay mucho en Ciudad de México, claramente, ¿sí? Y que Sí. encima, si sacamos el porcentaje de Gonville y Gandhi, o sea, se llevan pero una torta gigantesca, mucho más que en Argentina que Jenny Cúspide, que son las cadenas más grandes que hay acá, pero tenés librerías independientes y demás, muchísimas, pero muchísima cantidad que también son un porcentaje muy importante. Y por más que están concentradas mayoritariamente en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el AMBA sobre todo, tenés librerías de usuario la que acá. Pocos países tienen ese nivel de cobertura geográfica tan grande como tiene la Argentina. Estas realidades hacen que sea distinto. Por eso es que lo que nos comentabas al principio, cuando es que el nivel de capacidad negociadora, citando, que tienen esas grandes cadenas es altísimo.
Sí, claro, claro. No, y además cuando ellos te condicionan el costo de, bueno, su precio de distribución. Entonces tú puedes decir, yo quiero que mi libro cueste 150 pesos, ¿no? Que sería, no sé, $5. Vamos a poner un ejemplo más simple. Quiero que mi libro cueste $5, ¿no? Cuando tú ves cuál es tu costo de producción, está alrededor de los 4. Y si la librería te va a cobrar 2.50 por eso, pues entonces acabas poniendo y entonces ya acaba siendo un problema. Entonces, aunque tú digas, yo quiero como editor que mi precio sea este, la distribuidora te obliga a aumentar tu precio. Y entonces va para arriba, ¿no? Que son algunas de las cosas que van, Sí, justo de lo que dices, de los periféricos, aquellas cosas que no están necesariamente ligadas directamente al punto del editorial. Entonces, aunque en el papel y técnicamente yo puedo elegir el precio, sí, pero ya cuando ves todos los factores externos, pues la realidad es que no puedes elegir el precio. Y acá, fíjate que hay una tercer cadena de librerías que es la más grande del país y es una cadena que pasa muy desapercibida, que es la de las tiendas Sanborns. Sanborns es una tienda de Carlos Slim, que digo, bueno, Carlos Slim es el hombre más rico de México y tiene todas las telefónicas de Latinoamérica, seguramente lo conocen, bueno, seguramente han escuchado de él por lo menos, y dentro de eso tiene una cadena de tiendas que están en toda la República Mexicana. Duérmete, vaca, ahorita te traigo 2 tacos de chicharrón. Y esas Ahorita te tiendas que traigo dos están tacos de chicharrón, vaca. Esas tiendas que están en toda la República Mexicana, ya muteé. Esas tiendas que están en toda la República Mexicana, el costo que ellos cobran por distribución es incluso más alto que lo que te cobra Gandhi o lo que te cobra Gonville, por ejemplo. Gonville es muy generoso en eso. datazo. Bueno, prosigamos un poquito. A ver, esto es, de vuelta, no es el objetivo que en esta clase veamos en profundidad números, pero son algunos ejercicios como para que veamos. Estos son clasificaciones posibles de costos, donde el costo variable, a que tengo el que está directamente atado a la producción del libro, pongamos 3.000, lo que sea, pesos o la unidad que sea. El costo fijo vendría a ser no sé, los costos de estructura que estamos diciendo. Entonces, ¿qué significa? De abajo para arriba va con que 3.000 más 8.000 son esos 11.000. Y arriba la utilidad, lo que quiero ganar 7.000. Entonces 3.000 más 8.000 más 7.000 es igual a 18.000. Eso es como para decir el concepto de precio límite técnico y objetivo. Son los nombres técnicos que se le dan a estos precios. Pero de vuelta, es un poquito de teoría como para que lo tengamos, ¿sí? Mismo concepto de cómo llegó esa rentabilidad y demás. Bien, ahora vamos con esto. Acá se los pongo, ahora los vamos a ir tirando con Vanina a nivel rapidísimo para que vayamos viendo. Pero lo que quiero que vean es que cuando yo decido un precio, además de poner un número específico, este libro va a valer $8. Además del número, hay toda una estrategia detrás. Entonces puedo poner, como pongo acá, altos, medios o bajos según calidad, según objetivo de penetración, para ganar share. Hay un montón posible. Vamos a empezar a jugarlo, ¿sí? El... Vani, mandate como quieras, si no yo Sí, le meto, ¿eh? sí, en este caso nosotros pensábamos, ¿no? Cuando un mismo título de una misma editorial se saca en diferentes formatos apuntando a diferentes públicos y cambia la calidad de la tapa, la calidad del papel, el tamaño. En este caso, bueno, hay uno que, como ven, el que es como más, no sé, estético, que incluso se vende a través de otros canales también, porque tiene, cuando estábamos buscando, tenía una distribución como más internacional, mientras que los otros eran como más locales. Entonces, bueno, esta cuestión de el precio asociado también, bueno, como veníamos diciendo también antes, a las decisiones del producto, ¿no? Lo que queremos que vean con esto es que tiene un carácter muy simbólico todo esto, netamente o sea, esta parte lo que dice es que lo pongo en función de la calidad percibida, y no hay nada más relativo que la calidad. Para empezar, es calidad, cada uno decide qué es calidad distinto. Pero esto es decir, el típico ejemplo es,
Rolex, Ferrari tienen que tener un precio alto. Incluso si pudiese poner por mis costos un precio más bajo, no sería visto de esa manera. También puedo poner un precio teniendo en cuenta para tener más o menos porcentaje de la torta, de tener más o menos porción del mercado, market share, como se le dice. ¿Sí? Es decir, bueno, pongo uno más bajo para meterme con todo y hacer bolsa a mi competidor. ¿Sí? Después hay otro tipo de decisión que puede ser por otra decisión que ya habíamos estado hablando en la clase pasada, que tiene que ver con esta diferenciación, ¿no? En este caso, la calidad, que hace que estemos apuntando, como dice ahí, a posicionar desde otro lugar el producto en la percepción de los clientes. Lo interesante es que, bueno, muchas veces se va como jugando, ¿no? En diferentes momentos del proceso de edición de un libro. Piensen, no sé si acá hay lectores de Rebeca Yarros, pero que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con sentir esa sensación de jerarquía cuando adquirís el producto con otra calidad, por más que el texto sea el mismo, por más que ya lo hayas transitado, y bueno, tiene que ver con eso, con que el precio va a ser alto porque vos con ese precio crees que vale más, ¿no? Este mismo libro que por ahí ya habías leído desde otro, incluso dispositivo. Yo no leí Alas de Sangre, pero lo veo en la foto y quiero, ¿eh? Igual que el Sí, sentido y del creo que la foto no le hace tanta gala como es cuando se ve en la realidad, ¿sí? Qué bueno. Hay otra categoría que es el concepto de precio sujeto a negociación. Cuando yo le pongo un precio a sabiendas que lo voy a mover. Esto es algo que se da en algunas industrias con algunas cosas específicas. Supongo que vieron el concepto de mercado turco, por así decirlo, donde la gracia es que se regatee, que se cambien, que se negocian. Hay productos donde puedo poner el precio pensando en eso. En la industria editorial yo lo adjudicaría casi exclusivamente a los productos que voy a vender en eventos. Por ejemplo, Sí, que muy de tengo feria. venta de... Claro, en feria, ¿sí? Ferias, eventos, cosas por el estilo. Entonces, capaz que yo le pongo un número muy alto, ¿sí? En la unidad que sea, 100 de algo. Y yo ya sé que con venderlo a 50 estoy. Entonces lo pongo a 100 y ese 100 me permite decir, mirá, si lo compras en los próximos 20 minutos, te lo dejo a 80. Me compras dos, te lo dejo a 60 cada uno. Si me compras tres, te dejo a 50 cada uno. 3 por 150, ¿sí? Entonces, esa cuestión sujeto a negociación, donde el otro va, te pide, donde estás vos directamente. Por eso pusimos una foto de una típica feria a la calle, ¿sí? Eso es muy freelanesco, está bueno. Bien, uy, ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos Sí, acá con tenemos. otro, sí, perdón, ¿eh? No, decía, no, Lista, tenemos otra lista de decisiones de precios asociadas con otras variables, como pueden ser las bonificaciones, descuentos de porcentajes, ¿no? Precios estacionales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, no los vamos a ver todos, pero algunos ejemplos de estos, precios promocionales, precios en función de plazos, por fin de temporada, ese tipo de liquidación, ¿no? Piensen en ese tipo de libros que son muy de temporada, por ejemplo, los son escolares, ¿no? Que por ahí, que después cambia el programa y este quedó obsoleto, etcétera. Tenemos algunos ejemplos. Bueno, esto es por cantidad, cuando se venden, por ejemplo, en ventas comunitarias, un ejemplo muy claro. Es muy raro que el- otros libros se vendan que no sean para fines, por ejemplo, escolares en cantidad, pero este es un tipo, ¿no? sí, obviamente la editorial vende en cantidad a todos sus puntos de ventas, pero de Bueno, vez en claro. cuando al consumidor final también vende. Esto que decimos acá es, supongo que allá también la llaman las compras comunitarias, las compras escolares, cuando se juntan un libro de matemática de 30 alumnos, se juntan las 30 madres de los alumnos, entonces le compran una sola vez, técnicamente es una venta a la editorial y se organizan entre ellos. Se no es lo más frecuente, pero solamente se puede dar estos casos en comunidades chicas cerradas, donde hay un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp de las mamis del colegio lo puede hacer.
Pero ojo, este concepto de Customer Power, cada vez es más frecuente que haya comunidad. ¿Sí? Es algo que marketingeramente a mí me gusta mucho, es muy marketingero esto. Si yo tengo un grupo de WhatsApp de lo que sea, nos podemos organizar. Entonces, por ejemplo, nos organizamos acá, en este grupo, en este momento, en este Zoom, en este chat, y decimos, vamos a comprar el libro de marketing de Pablo. Entonces, vamos a comprar mucha cantidad, uno para cada alumno, ¿sí? Y van y hacen una compra comunitaria de alguna manera a la editorial. Se los mandan, hacemos dos compras, una para los de Argentina, uno para los de México, uno llegan a la casa de Vanina, otro llegan a la casa de Andrés y él se ocupa de repartirlos y demás. Eso que estoy diciendo, eso antes no se podía porque no estaba tan a mano la comunidad. Hoy todos tenemos un grupo de WhatsApp, todos tenemos las comunidades a mano, todos tenemos grupos de Telegram, de un grupo cerrado de cualquier red social, donde ponerse de acuerdo es mucho más fácil que antes. Entonces es una linda oportunidad, ¿sí? Como para ver esto, sacarle potencia. Bueno, esto tiene que ver con precios estacionales, tiene que ver justamente con momentos del año, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las fiestas o no sé si hay, supongo que debe haber también en México el tipo del Día del Niño o esos eventos que en general llevan a, bueno, hoy hablaban mucho en el Congreso del libro como regalo, ¿no? Entonces se aprovecha esa circunstancia también y se toman decisiones de precio asociadas con esa demanda. Acá lo bueno es que veamos que esto se decide. O sea, es una editorial Claro. planificándolo. Pero yo lo puedo pensar de antemano. Si yo voy a hacer una novela, es prácticamente seguro que sepa que tiene un potencial de venta en Navidad. No hace falta esperar a ver qué pasa el 24 de diciembre. Es un tipo de producto, ¿sí? Sí, es muy posible que sea un producto que sirva para Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño o algún otro motivo más. Si voy a hacer, bueno, y así con cada uno. Entonces, está bueno como para planificarlo previamente, si se va a coleccionar o no, bueno, eso también el concepto de estos precios promocionales, no solamente estacionales, sino promocionales. Pero la palabra promoción técnicamente significa algo que haces para una impulsión para que se venda más. Son los típicos ejemplos de descuentos, de dos por uno, de que con el primero coleccionable viene alguna otra cosa más. Entonces, hago pienso en mi situación de precios pensando en estas acciones de promoción, por así decirlo. Bueno, también está el concepto de según el plazo de pago. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El libro vale tanto, pero si me lo pagás a 30 días tiene un precio distinto. Si me lo pagás a 60 tiene un precio distinto. E incluso si me lo pagás antes, tiene otro precio. Esto antes se hacía, hay un concepto que en Argentina se llamaba el pronto pago. Lo hacían sobre todo las editoriales texteras, las de libros escolares, que venden mucho, pero con poquito margen. Lo que te decían es, vos ya sabés que vas a vender el libro de matemática, ya sabés que eventualmente lo vas a vender. Hacé una cosa, pagámelo antes incluso que yo te lo mande, pagámelo unos días antes. O sea, que la editorial lo cobre antes y yo con eso te hago un 5% de descuento o un 2% de descuento extra del descuento que te estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, esos pequeños porcentajes capaz que a la editorial le sirve para tener, porque tiene que poner muchísimo dinero en términos financieros, capaz que le servía esa espalda. En los últimos años, sí, No, lo que dale, decía es Dani. que me parece que es una acción que también es muy corriente hoy en día con las preventas, ¿no? Que hoy se hablaba mucho, hablaban en el chat incluso de las autopublicaciones y demás, y de editoriales pequeñas, en donde la preventa juega un rol muy importante y bueno, y eso también es pensar en una empresa asociada con el plazo desde ese lugar. Yo lo que les agrego con esto es, sobre todo para los emprendedores medianos, pequeños, muy pequeños, la preventa es lo mejor que les puede pasar en la vida, ¿sí? Me quiero detener con esto porque es clave. A mí, Pablo, cuando hago emprendimientos medianos o pequeños,
Me deja muy tranquilo saber que en la preventa, en la presentación del libro o en el algo, le agrego algún valor, viene el libro firmado, autografiado, viene con una cosita extra, viene con un sticker, pero vos lo sabés de antemano, ¿sí? Y el libro te sale, por ejemplo, más barato. Pero a mí no solamente me da el dinero de antemano, sino que me da el dato que me lo vas a comprar. Ya me avisaste, no me genera la duda, la expectativa, la incertidumbre. Tengo la certeza. ¿De qué me sirve saberlo antes? No solamente para estar más tranquilo, que te la tomo, pero hay otro motivo clave para el cual me permite, me potencia saberlo de antemano. Porque yo decido la tirada. Entonces, cuando tomo la decisión de la tirada, de si hago 1000 o 2000 ejemplares, yo me fijo, ¿cuánto tengo de este libro de preventa? 400 ejemplares. ¿Cuánto pensábamos que íbamos a tener? 700. No, 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 me está yendo mal. Bajemos la tirada porque algo falló. ¿Cuánto tengo? 400 de preventa. ¿Cuánto pensamos que íbamos a tener? Y no más de 100. Buenísimo, algo bien estamos haciendo. Hagamos 4000 ejemplares, ¿sí? Porque vemos que pegamos algo, hay algo que pasó acá. Entonces, es un muy buen termómetro la preventa. Es un muy buen termómetro. Aconsejo mucho jugar con esto. Con preventa y con el precio o la acción de lanzamiento del libro, ¿sí? Mismo concepto de final de temporada. El- esto. No sé cómo es México. En Argentina casi no se usa. En España se usa un montón. El concepto de temporada y cierre de temporada. Acá los libros son muy long seller en todo sentido. No sé cómo es allá. No, no, Bien, no, como tal, no tenemos ese tipo de temporada, ¿eh? No, no, no. bien. Igual que nosotros. Bueno, mismo concepto cuando tengo diferentes segmentos van a tener diferentes precios. Este es el más fácil de explicar y es lógico que segmentos son esas porciones del mercado, gente que reacciona, que se mueve parecido y reacciona parecido, ¿sí? El concepto de psicológico, o sea, de que independientemente del número, ¿cómo me suena? Que ese 49,99 de alguna manera me suena que es menos de 50 cuando en la práctica ni te dan ese centavo, ¿sí? Fíjense el 3,95 con el 4,25, la forma y el tamaño son... Y ¿qué son? Por 30 centavos me conviene llevarme el otro. Y ni te pones a pensarlo. Capaz que hicieron el producto de 3,95 solo para empujar a que lleves el de 4,25. Esas estrategias es una pavada, pero no es una pavada. Nuestra cabeza funciona de ese modo, es Sí, y un psicología pura. poco uniendo a lo que veníamos diciendo de que cómo estas decisiones siempre están asociadas con otras cuestiones, ¿no? Acá tiene que ver mucho con el punto de venta también, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos ese rápido de un libro en un kiosco que estás viendo al pasar y ves 3.999 y dices, ah, sale 3.000 y en realidad salía de 4, pero Claro. vos crees que salía así y entonces, bueno, tiene que ver con, bueno, eso lo vemos en todos los productos, en los libros también, no tienen por qué ser ajenos. Bueno, Acá había, dale, sí. dale, vamos, no, vamos, dale. No, para empezar a terminar, queríamos ver, esto que les dimos son algunos, como bien algunas técnicas de fijación de precio, que no es solamente costo más 20% de utilidad deseada. Hay muchos motivos por los cuales poner un costo. Bueno, acá es algunos posibles de qué se tiene en cuenta para pensar en productos digitales y cómo es el precio digital. Entonces, por ejemplo, podemos pensar el costo más el objetivo de ventas similar a otros productos digitales. Entonces, bueno, ¿cuánto vale una película? ¿Cuánto vale una cosa? Igual al producto analógico, es decir, el, ¿cuánto vale el libro físico? Lo mismo, o según el físico, decir, bueno, un 20% menos de lo que salga el libro físico. Y que esa sea mi lógica de poner. Porque ustedes piensen que en un libro, como ya dijimos antes, cuando vimos el costeo, en la estructura de costos, por ejemplo, la cantidad de páginas que tiene, es de los elementos fundamentales para decir el precio. En un libro digital, la cantidad de páginas prácticamente no influye. Entiendo que hay alguna parte donde si tiene más páginas hubo más editor y hay un poquito más, hay una cuestión variable
atado a la cantidad de caracteres que llevó. Pero la realidad que el grueso no va a ser todo igual. Entonces, hay editoriales que deciden poner todos mis libros, de lo que sea, sin importar, valen $3. Todos valen $3. ¿Sí? Sí, sabes Y que hay hay, otros hay que los... decisiones un poco raras, porque, por ejemplo, en el libro El infinito en el Junco, que habíamos puesto como ejemplo, cuando yo estaba buscando los diferentes formatos, era un 40% más caro el audiolibro, por ejemplo. Esta también me pareció muy rara, porque uno dice, bueno, en realidad la generación de audiolibro tiene un costo fijo importante, de los que habíamos hablado al principio, digamos, pero después, una vez que eso está hecho, ya está, digamos. Eh, Pienso que, bueno, ahí se conjugan varias decisiones, o sea, habría que analizar exactamente, no se puede hipotetizar así nomás, pero probablemente tenga tal vez que ver con la decisión de impulsar la compra del libro físico, ¿no? Unas cuestiones asociadas con eso. Andrés, ¿querías comentar algo? Sí, en el caso de los audiolibros, específicamente este Infinito en un Junco, fíjate que yo lo compré también un poco tratando de ver qué es lo que pasaba. Y cuando vi, resulta que los costos de producción de grabación que hacen, las hacen con algunos actores profesionales Claro. o locutores profesionales, estudio, demás, más la masterización y todo eso, eleva mucho también el costo. Ahora, no llega a ser ni remotamente lo del libro impreso. O sea, no sé, voy a poner un ejemplo. Si un libro impreso aquí, 1.000 ejemplares te cuestan 70.000, un libro electrónico, ese mismo libro en audiolibro te cuesta 20.000, digamos, ¿no? La producción. Por lo menos Eh, acá en México, más o menos, ¿no? es en todos lados, claro, es así. Sí, la verdad que me sorprendió, poder era un error, no sé, tendría que por supuesto indagar mucho más, pero tiene que ver con eso también. Igual ahí en Penguin tiene todo el canal de audiolibros a través de Audible, que implica otro costo extra en la suscripción y demás, así que tal vez estaba asociado a eso también, pero bueno. Bueno, ahí fíjense que los que siguen abajo es también esto mismo que estamos charlando. Si son modelos de suscripción parecidos a, más parecido a el concepto de long tail que se le dice, que es cuando no venden mucho, sino que venden un poquitito en cada lugar, en cada país, en cada cosa, premium versus freemium. Son, bueno, acá les dejé para que hagan consultas. A ver, estas son la parte de fijación digital, es para que los pensemos entre todos. O sea, no es algo que esté resuelto. el- Hay parte de la industria editorial que es muy semejante en los últimos 500 años. Hay cosas que son realmente que es muy parecido a Gutenberg, Manuncio, para acá. Realmente parece mentira, es una industria que comparativamente ha cambiado poco en parte de su lógica. El consumo digital, la producción digital, ahí sí rompe, hay un salto disruptivo distinto. Entonces, yo creo que como industria, y en nuestro caso como teóricos de la industria, nos debemos hacer una buena reflexión teórica, observación práctica de cuál es el mejor modo de fijar precios con productos, servicios digitales. Cada palabra que usemos nos queda rara. Producto digital, ¿a qué te referís con producto? O sea, fíjense que necesitamos un nuevo marco teórico que sirva para esto. Bien, Bien, en tiempo ya estamos y llegamos a meter entero de punta a punta, apurándonos. Todo el concepto de costos y precios nos queda para la semana que viene, todo lo relacionado con distribución, librerías y va a estar bueno esa parte. Pero estos últimos minutos, pregunten lo que quieran. ¿Sí? Vamos. eso, justamente, abrirlo a preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden ya sea ponerlo por el chat o con mucho gusto levantar la mano y abrir el micrófono. Nadie. Ok. Bien, yo sí tengo alguna duda. A ver, por ejemplo, ¿cómo calculan ustedes allá en estos espacios, estos nuevos espacios de distribución, por ejemplo, como Amazon, como Audible? ¿Qué tanto los usan? ¿Qué tan frecuente les funcionan? ¿Aplican o no aplican? Esta fue una pregunta que nos hicieron la semana pasada,
pero que ya no, ya, bueno, ya no respondimos porque no venía tema, pero creo que ahorita más o menos puede funcionar. El, a ver, depende muchísimo según el tipo de género, el tipo de sector industrial del cual estemos hablando. Para empezar, en Argentina en este momento hay categorías, o sea, técnicamente sectores industriales, pero categorías de libros donde no es rentable la venta digital. Hay otras donde es no solamente es rentable, sino cada vez más rentable. Y van, digamos, estadísticamente van para arriba año a año, subiendo y mejorando. Justo estamos en años difíciles de medir porque tenemos tanta crisis sociopolítico, económica, por distintos motivos que a veces es difícil ver proyecciones, ¿sí? Porque capaz que te cambia un gobierno, te cambia una medida, inflación, rompe las estadísticas. Pero todo indicaría que a nivel consumo, en algunas categorías de producto van creciendo y van siendo cada vez más rentables. Hay un problema, que es que el desarrollo es muy caro acá, muy, 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 muy caro. O sea, el desarrollo de buenos productos digitales. No estoy hablando de un PDF subido, sino más. Claro, claro. Sí, o sea, pero un buen producto digital de desarrollo todavía acá no están siendo rentables. Estoy hablando de esos productos, esos libros infantiles que compiten o algo por el estilo. Lo mismo con los audiolibros. Yo no conozco a nadie que acá le esté yendo bien, digamos, ganando dinero con, con buenos números. Hay excepciones individuales por algún motivo, pero haciendo audiolibros. Ahí mi esperanza es, justamente con la clase de hoy, con el tema de costeo para Audible, con inteligencia artificial y demás, llegar a buenos, porque los viejos simuladores de voz, viejos me refiero de hace 2 años, Sí, ¿sí? claro, Porque acá viejo no es hace 10, hace 15, como claro. pasa en otras cosas. Pero esos que están dando vueltas todavía no son buenos productos, ¿sí? No son buenos productos. Y como la competencia en lo digital, el sustituto, digamos, es todo el producto pirata, o sea, porque todavía no hay tanta cultura de pagar, ¿sí? Por algo que googleando un poquitito lo encuentro gratuito. Eso es Claro. porque hay mucho mal producto. Cuando empieza a haber mejores productos, eleva la diferenciación y hacen que no sé, en un momento, por ejemplo, fue un problema muy grande en cuanto a reprografía, la fotocopia de los libros académicos, sin duda, pero también de un montón de otros libros. Lo que pasa es que en los últimos 30 años los libros son cada vez mejores. Solamente las fotos que vimos hoy me los quería comprar a todos. O sea, quiero Sí, esos claro. libros, son muy bellos, muy bonitos. Ha mejorado muchísimo el modo de producción, de impresión, de todo, pero también la calidad editorial. Hay más y mejores ilustradores, hay mejores editores, diseñadores, ese cuidado por el objeto libro. Entonces, yo tengo que saber que si voy a competir con un sustituto, como una fotocopia, por así decirlo, no voy a estar a la altura. Solamente lo voy a poder en un libro técnico donde solamente me interesa un capítulo para estudiar para la universidad. ¿Sí? En las otras pasaron por encima. Entonces, en este momento creo que con los audiolibros está y va a pasar un poco eso, que se empieza a notar. Ahora, ¿sí? El- yo todavía no vi ninguna buena, por lo menos en Argentina, ninguna buena plataforma que lidere, ¿sí? Una buena plataforma. Claro, eso. Eh, Audible debe ser, digamos, la que tiene más suscriptores, el servicio es bueno, pero la oferta no es tan buena. Me ha pasado, yo cada tanto me suscribo, a Y ver en un español poquito, no tiene mucho. ¿cómo? Además, desde mi En español perspectiva, tiene poco, cada vez más, pero todavía falta mucho. Por sí, eso, ahora, ¿sí? Con vamos a decir cosas de sentido común. Odio caer en los ejemplos fáciles, pero hablando de las plataformas de Netflix y compañía y demás, hoy la oferta es muy grande, ¿sí? Y la batalla es por la oferta. Entonces, antes todas tenían todos lo mismo, no había diferenciación. Pero hoy Disney dice, tengo los contenidos marca Disney. Y Netflix dice, bueno, yo también me transformo en productora y hago mis contenidos marca Netflix. Y así con cada una. Esa batalla que se da en las plataformas de series y de películas, yo creo que nos va a llegar a la industria editorial, que todavía falta. Y acá el dilema que vemos siempre es, ok, ¿cuáles son los actores que lo van a hacer? ¿Los actores de la industria editorial o va a venir gente de afuera que lo hagan? ¿Sí?
el señor Google, el señor Amazon, digamos, esos son los que más y mejor lo haga. Yo estoy casi seguro de la respuesta, porque la industria editorial viene muy lenta, viene muy, 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 muy lenta. Claro, claro, claro. Sí, es que en la industria editorial estamos acostumbrados a otros tiempos, ¿no? Y también el hecho de este avance tecnológico nos está comiendo el mandado, o más bien nos está obligando a repensar nuestra propia industria de una manera diferente. Creo que pues aquí hay una gran oportunidad de negocio. Chicos, ya oyeron, hay que generar una plataforma de audiolibros a nivel Latinoamérica, bueno, Hispanoamérica, con textos en español, con libros en español, y ahí es donde podríamos tener una muy, 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 muy buena oferta, porque como bien dices, Pablo, hay muchas plataformas de audio, pero te metes y no. Y algunas son, desde mi perspectiva, excesivamente caras, ¿no? Como el caso de la suscripción de Audible, son 350 pesos. Vaya, me parece muy cara, ¿no? Porque no satisface plenamente todas las necesidades que uno quisiera con una cosa así, ¿no? Ese es el punto, es caro relativo. Si ese caro saliese satisfecho porque te da un montón de cosas y sacás la cuenta de lo que ahorrás, se pagaría solo. Pero es lo que decía Vanina, yo cada vez que entro me doy cuenta y no me alcanza la oferta. Y ya sé, lo puedo leer, lo puedo escuchar en inglés, que entiendo, pero no es lo mismo que mi, que mi Claro. idioma. Ahí hubo una pregunta de ella y él. ¿Alguno la Sí, puede leer? sí, claro, yo la leo. ¿Cómo se posiciona el editor como mediador entre las expectativas económicas de los autores y las demandas del mercado? ¿Y cómo puede el editor anticipar y manejar las críticas de autores o lectores sobre los precios del libro? Ok, buena, Buenísimas buena, buena. preguntas, ¿eh? Sí, buena pregunta, de casi imposible respuesta, pero a ver, el ser editor es eso, somos mediadores. Mediadores no solamente siempre dice somos mediadores con el lector, pero también, o sea, yo creo que la clave de mi trabajo es hablar con los autores o elegir a los editores, porque a veces soy más publisher que otra cosa. Elegir a los editores que sepan contener a los autores. No solamente en la coma, sino también en su ansiedad, cómo se van a manejar con la presentación del libro, con las expectativas de ventas, con las regalías. Todo eso es contención pura. Y no hay un curso. Cuando vemos las currículas de lo que se enseñan en las materias, en las carreras, no te dicen, tenés que tener empatía uno, ¿viste? No es eso, pero hay que desarrollar esas habilidades. Es imprescindible. Yo lo aconsejo a todos mis alumnos, y me permito hacerlo también con tus alumnos de allá, que practiquen esto, que empiecen a editar, aunque sea gratis, amigos, para manejar las ansiedades de la gente, para manejar ese factor humano, esa terrible ansiedad que te genera. Así que con los autores, eso, empezar a ver, manejar. A mí me gusta no mentir. Creo que es una sana práctica de la gente, no mentir. Entonces, decir cada tanto no sé, vemos, decir, mirá, un caso semejante con un producto, con algo que hicimos fue de tal manera, anticipar un poquito para que no tengan grandes expectativas de si vas a ser millonario, te van a llamar de la televisión por el boom de tu libro. Sí, a full somos psicólogos totalmente. De Sí. acuerdo. Una consulta simple, las siglas INU y CPU, ¿a qué se refieren? ¿Las vi en un cuadro o texto que En mostraron? el estándar. Ya ni me acuerdo. El costo unitario, costo de producción unitario debe ser CPU Ajá. y INU, ingreso neto unitario debe ser. Sí, Son el bruto y neto vendría a ser bruto, el número grande, neto es cuando le sacas los descuentos, la plata que realmente entra. En líneas generales, diferencia entre bruto y neto es eso. eso Casi te quería siempre decir. cuando hablamos de costos, tenés números totales o números unitarios, o individuales, como quieras ponerlo. Son como las grandes clasificaciones. ¿Y cuál más había? Bueno, Es- ingreso lo que te entra. Siempre es por ventas, por... Ojo que en la industria editorial no siempre nos entra el dinero por ventas. A veces hay ventas o a veces, por ejemplo, puede ser una publicación periódica que tenga publicidad y me entra dinero por otro motivo, ¿sí? O hay un dinero del Estado que viene, o sea, ingresos, todo el dinero que te entra, por el motivo que sea, y egreso es toda la plata que sale. No siempre es pagando, a veces por el motivo que sea. Tenemos que tratar de hacer un equilibrio con esas cosas. Ya sabemos con Bani que son temas estos que dan
para Para meses, muchísimo. ¿sí? De charla, de profundizar, porque acá hoy nos metimos con contabilidad, nos metimos con management, ciencias empresariales, administración, trajimos psicología hasta último momento. Es rico, ¿sí? Es rico, pero hacer libros no es solamente hacer la parte del texto, de la corrección y demás. Estos puntos también son interesantes. Y no saben lo buena que va a estar la clase que viene cuando empecemos el encuentro final, cuando empecemos a ver cómo finalmente la distribución, la tan problemática, la tan dolorosa distribución, qué es lo que podemos hacer, tendencias que se está hablando y demás. Y tan necesaria dentro de nuestros Imprescindible. procesos. O sea, sin esa no jala, simplemente no jalamos, ¿no? Ni al libro Pero imposible. bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Ya llegamos al final del tiempo de esta sesión. Tendremos nuestra próxima y última sesión la próxima semana. Les recordamos que en el Classroom hay unas actividades a las que tienen que, bueno, a las que invitamos a que participen, por favor, para que, pues bueno, podamos presentar esos trabajos finales, sobre todo en el caso de los estudiantes de México. Ya les comentamos, ya les comenté en clase que hay que participar, es necesario y es condición dentro del proceso de evaluación. Y bueno, allá en Argentina supongo que será algo parecido, o por lo menos deseable que participen todos por allá Sí, también. sí, 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 Así es que están participando. invitadísimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Vanina, muchas gracias, Pablo. Nosotros, Y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos quienes están participando y veo que por ahí hay algunos mensajes todavía en el chat, que hay gente que están invitando, así es que si alguien quiere unirse, ya saben que en el Classroom lo pueden hacer. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego a todos. Adiós, adiós.